Y vamos a conversar hoy día con el académico y porteño hasta la médula, Agustín Esquella, ex convencional, y lo vamos a tener de inmediato. Agustín Esquella, ¿cómo estás? Bien, Fernando, buenas noches y buenas noches también a los televidentes. A ver, cuéntame, ¿cómo es el reposo posterior a la convención? ¿Ha sido muy turbulento? ¿Has tenido que probablemente no parar demasiado porque te van a preguntar muchas cosas más aún después del plebiscito y todo lo demás? Mira, la verdad, Fernando, es que prácticamente todas las personas con las que me encuentro me preguntan cómo estoy. Y lo que yo respondo, y en este caso voy a contestar lo mismo, es que estoy aliviándome. Ahora, yo pensé que este proceso de aliviarse de un año de trabajo que fue muy intenso, muy complicado, y con el desenlace que todos conocemos, a mí me pareció que iba a tomarme menos tiempo, pero la verdad es que me ha tomado un poco más de tiempo del que yo pensé, y eso en parte proviene del hecho de que por fortuna el tema sigue presente en la agenda pública, es decir, en Chile las personas y sobre todo los partidos, los políticos, están preocupados de cómo se retoma el proceso constituyente y no cabe más que esperar que eso se haga pronto y bien. Ahora, Agustín, ¿cuáles son las explicaciones que tú te das para lo que ocurrió? Una situación que se generó y se gestó con un entusiasmo y una pero abrumadora mayoría electoral, y que con el paso del tiempo termina en un rechazo que también es lo suficientemente poderoso como para que uno pueda preguntarse: a ver, yo fui parte de eso en términos directos, ¿cómo me explico yo lo que pasó? Mira, yo me lo he preguntado muchas veces, Fernando, incluso antes de que la convención concluyera su trabajo, porque de verdad, allá por abril o mayo de este año, eh, tomando la temperatura del país, de las personas con quienes me relacionaba, empecé a prever el rechazo. E incluso con varios de mis compañeros y compañeras ex constituyentes comenté muchas veces que por diversas actitudes y episodios que protagonizábamos en la convención, estábamos como regando todos los días la plantita del rechazo, ante lo cual no pocos convencionales me calificaron de apocalíptico, de pesimista, pero claro, la intención que a mí me movía era, si todavía teníamos tiempo para mejorar nuestro desempeño, pues teníamos que aprovechar ese tiempo. Yo creo, Fernando, que influyó en el rechazo tanto el proceso como el texto de la propuesta que fue resultado del mismo. Pero tengo la convicción, sujeta por supuesto a reflexionar más sobre el particular, sin precipitarse en los diagnósticos, que influyó más el proceso que la propuesta. Yo tuve la sensación casi física, Fernando, según avanzaban los meses de trabajo nuestro, que la ciudadanía, que como tú recordaste muy bien, apoyó este proceso y la formación de una convención constitucional por primera vez en la historia de Chile, comenzaba a enfriarse con nosotros, luego a tomar distancia de nosotros. Y finalmente, lo que fue más grave, yo creo que parte importante de la ciudadanía llegó hasta desarrollar una suerte de malquerencia con la convención. Eso fue muy grave. Bueno, y yo tengo que decir que también entiendo que la ciudadanía, no solo por el desempeño de la convención, sino por el contexto de problemas y crisis social, económica, pandemia, fue desarrollando con nosotros lo que Katia Araujo ha llamado muy bien una paciencia colmada. Se produjo, creo, un cansancio ciudadano, hasta posiblemente, Fernando, un hastío. Y nosotros como convencionales
creo que sin quererlo, por cierto, contribuimos a ese hastío, a ese cansancio. Entonces yo tengo que decirte que en lo personal yo me siento mal, me siento con algo de culpa, y si no de culpa, de responsabilidad, porque lamentablemente no estuvimos desde el punto de vista del resultado a la altura de las expectativas que suscitamos en la ciudadanía. Y eso fue complicado, complicado por lo menos para mí en conciencia, porque uno no querría nunca, en un tema constitucional, más aún a que apuntaba no más reformas a la Constitución del 80, sino su definitivo reemplazo, haber de alguna manera decepcionado a la ciudadanía. Yo creo que la propuesta tiene muchos aspectos rescatables, pero el hecho aplastante fue que ella fue muy mayoritariamente rechazada por la ciudadanía. Entonces, Fernando, a esa suerte de paciencia colmada, a esa suerte de cansancio y hastío, nosotros como convención agregamos un elemento más, una frustración de la convención, pero también una frustración del país. Y eso realmente me pesa, pero tengo que mantener, si no el optimismo, la esperanza en que el proceso se retomará con mejores reglas esta vez, pero conduciéndose siempre a lo que el país ya aprobó por una amplísima mayoría. Oye, reemplazo de la Constitución actual, no meras reformas de la misma. Agustín, tú has mencionado dos situaciones muy importantes y que de hecho comprenden básicamente todo el proceso. Y yo lo he tratado en intervenciones mías, ya sea en Tolerancia Cero o en otras entrevistas, aludiendo a una frase del comunicador canadiense Marshall McLuhan, y lo he dicho varias veces, que él decía: el medio es el mensaje. Y él se refería no a una convención, él se estaba refiriendo básicamente a medios de comunicación, de que ver televisión no es solamente ver una película, es colocarte en una dimensión que te hace a ti hacer ciertas cosas que no las haces cuando estás haciendo otras o cuando estás incluso adquiriendo otros medios. Pero acá podríamos hacer una alegoría en el sentido de lo que tú mencionaste al principio. ¿Qué tanto sientes tú que el medio, la convención, fue probablemente más elocuente en considerar para la gente que no se podía aprobar que el resultado final, que fue la Carta Magna propiamente tal? Mira, tu pregunta apunta muy al corazón del asunto. En parte creo haber insinuado una respuesta con mi contestación anterior, pero la verdad es que el mecanismo que se determinó no para aprobar una nueva constitución, sino para que hubiera una propuesta de nueva constitución, porque quien debía aprobarla o rechazarla finalmente era la ciudadanía. Creo que esto a veces, Fernando, hago un paréntesis, no lo tuvimos suficientemente en cuenta en la convención y nos comportamos con cierta altanería, infatuadamente, como si en nuestras manos estuviera aprobar una nueva constitución en circunstancia de que lo que estaba en nuestra competencia era solo proponerla. Bueno, creo que entre otros motivos que explican lo ocurrido, no guardamos, creo yo, suficiente y permanente sintonía con el país al que le íbamos a proponer el texto de una nueva constitución. Nos desvinculamos, de alguna manera nos comportamos sin querer, desde luego, Fernando, como se comportan habitualmente las élites, que se encierran un poco en sí mismas, que se miran mucho a sí mismas y que se desconectan del sentir
de las convicciones, de las expectativas que las personas, en este caso toda la ciudadanía, han puesto en ellas. En consecuencia, hay lecciones que sacar, pero hay una lección que sacar que a mi juicio es la principal, que no porque la propuesta haya sido rechazada hay que desarrollar temor o aprehensiones ante el mecanismo, el medio que se utilizó para llegar a la propuesta. Yo creo que ese medio tiene que seguir siendo una convención constitucional, quizás con menos representantes, desde luego paritaria, con representación de pueblos indígenas en proporción a la presencia de esto en los distintos territorios del país y sujeta a reglas, quizás a más reglas de las que nosotros tuvimos, esas reglas que hoy día se han llamado bordes, límites, principios y al parecer finalmente con una mejor palabra, creo yo, bases. Yo creo que es razonable que el Congreso Nacional, eludiendo palabras que pueden sonar odiosas, como límites, bordes, principios, esta última no odiosa, sino ampulosa, me parece bien que ojalá se decante la palabra bases. Y esas bases tendrán que ser respetadas por la nueva convención y yo no tengo ningún motivo para pensar que una nueva convención no será capaz de hacer una propuesta que sí cuente no solo con la mayoría del país, sino ojalá con una muy amplia mayoría, porque eso es lo que se espera de los textos constitucionales, especialmente cuando vienen a reemplazar a otro. En la convención de la que yo formé parte fracasó en su objetivo. El objetivo era que la propuesta fuera aprobada. No fracasó en su cometido, o sea, en hacer dentro de un año formalmente una propuesta. Pues tengamos confianza en nosotros mismos como país, no la perdamos y sigamos creyendo, ¿por qué no?, de que una nueva convención va a tener éxito tanto en el cometido, hacer una propuesta, como en el objetivo, que esa propuesta sea aprobada por la ciudadanía. Agustín, déjame plantearte algunas cosas que quizás así a modo de incentivo te pueden generar a ti planteamientos probablemente más interesantes que ustedes probablemente tuvieron en la convención. ¿No te parece sorprendente, a pesar de que yo creo que fue un hallazgo, pero no te parece sorprendente el que, por ejemplo, tú tienes un país que por lo menos a nivel escolar, venera, alaba su historia de pueblo originario? Es decir, los caupolicanes, los lautaros, las cosas son todas siempre fantásticas en el colegio. Pero no se dieron cuenta o no pensaron o no hubo conciencia de que parece que somos a la hora de cuando uno tiene que establecer o distribuir derechos o tiene que distribuir el poder, somos bastante más xenófobos que lo que creíamos o como nos creíamos ver. La plurinacionalidad fue un tema que fue tremendamente discutida y mucha gente lo planteaba como una de las causas principales de por qué se rechazaba. Los temas que tienen que ver, por ejemplo, en el contexto de fake news, porque eso existía también, pero los contextos que tenían que ver con no delinear mejor las bases que se establecían respecto de las propiedades, por ejemplo, o los sistemas de justicia o incluso el sistema político. ¿Qué tanto de eso ustedes lo pudieron discutir para ver cómo podía impactar un cambio de esa naturaleza? Lo discutimos, por cierto, Fernando, pero lo discutimos sobre todo hacia el final del trabajo de la convención, bajo la presión del tiempo. Realmente yo tuve muchas veces la sensación, la convicción de que como teníamos un plazo fatal no superior a un año, hacia el final de nuestro desempeño, muchas veces en las comisiones y en el Pleno votamos de una manera acelerada
sin la suficiente reflexión y deliberación, porque te repito, no podíamos fallar en el cometido, no podía cumplirse un año sin que realmente entregáramos una propuesta terminada. Esa es una de las razones que yo puedo, o motivos, señalar en relación con lo que tú dices. Pero también, por lo mismo, faltó tiempo para explicar debidamente el lenguaje, no solo en términos de lo que tú señalaste, plurinacionalidad, sino cuestiones de lenguaje del nuevo texto constitucional con las que la mayoría de los chilenos no estamos familiarizados. Esta constitución nueva que espero tenga en algún momento próximo el país, no solo va a tener la virtud de reemplazar definitivamente una constitución aprobada en dictadura, sino que va a ser una constitución para el siglo XXI. Entonces no es raro que desde el punto de vista del lenguaje muchas personas se hayan inquietado, preocupado y hasta desconcertado por el que fue utilizado en el texto constitucional. Mira, en lo de la plurinacionalidad, en las reformas de 2005 del presidente Lagos, se incluía el reconocimiento de nuestros pueblos originarios. Solamente eso, el reconocimiento constitucional. La derecha se opuso a eso. Se opuso a que hubiera un reconocimiento a los pueblos originarios, no a las naciones originarias. Lamentablemente, porque mira tú lo mucho que se podría haber avanzado en materia legislativa y de políticas públicas desde 2005 en adelante, para que el legislador y los gobiernos hubieran ido desprendiendo cuáles eran las consecuencias políticas, culturales, educacionales, que se debían desprender de ese reconocimiento constitucional. Desechamos esa oportunidad y hoy día nos encontramos, ¿cierto?, con una petición de plurinacionalidad, y es un hecho que la mayoría del país temió a esa palabra, temió una fragmentación del país, e incluso se habló equivocadamente, a mi juicio, de que la propuesta constitucional vulneraba el principio de igualdad ante la ley. Cuando tú introduces en una constitución o en una ley determinados beneficios, por decirlo de alguna manera, en favor de una minoría, que pueden ser los pueblos originarios o indígenas de un país, o en favor de las mujeres, o en favor, en el caso de Estados Unidos, de la población negra ya en los años 60, cuando las universidades aseguraron cupo para una población negra que no podía matricularse en una universidad. Aparentemente tú estás rompiendo el principio de igualdad ante la ley con esas determinaciones, pero en el fondo estás tomando medidas de discriminación positiva en favor de la igualdad, porque cuando has tratado desigualmente, en el caso de las mujeres por siglos, en el caso de la población negra también por siglos en Estados Unidos, o en el caso nuestro, has tratado desigualmente a los pueblos indígenas, al introducir beneficios o ventajas en la hora presente, estás de alguna manera en favor de la igualdad y no en contra de la igualdad con que se presentó. Pero volvemos a lo mismo, Fernando, no hubo mucho tiempo para explicar, luego vino la campaña, las campañas electorales son siempre friccionadas, no son el mejor tiempo para que las personas reflexionen, todos tratan de sacar ventajas para llegar agua a sus respectivos molinos, para conquistar votos. Yo lamenté que ese periodo de campaña, por lado y lado, hubiera sido un tiempo en general desperdiciado, pero hay que ceñirse a los hechos y sobre todo poner la mirada y la voluntad en el futuro inmediato y en el mediano plazo. No podemos renunciar, por el grave traspiés en que incurrió la Convención, a reemplazar la Constitución de 1980. Quedaron muchas lecciones
en términos de cómo podría ser la nueva convención, pero creo que no hay que renunciar en modo alguno a la figura de una convención constitucional elegida por votación popular. No es teniéndole miedo a la democracia que vamos a mejorar nuestra democracia. La propuesta de la convención incluía modalidades de democracia directa que podrían haber mejorado nuestra democracia representativa, no reemplazándola, pero sí mejorado. Yo tengo la esperanza de que en una nueva propuesta constitucional nuestra democracia a nivel de instituciones salga favorecida y que conservando como principal la democracia representativa a través de representantes electos, se incorporen modalidades de democracia directa a nivel comunal, regional o nacional, porque no hay que ver en esas modalidades de democracia directa un intento de sustituir la democracia representativa. Fíjate que más bien es lo contrario, es de reforzarla, de salvarla. La democracia representativa, por múltiples razones, está en crisis en Chile y en el mundo en general. Pues bien, una manera de salvar la democracia representativa, no de reemplazarla ni de perjudicarla, puede ser combinarla racionalmente, mediante normas adecuadas y bien hechas, con algunas modalidades de democracia directa, en que los propios ciudadanos sean los que tomen ciertas decisiones colectivas a nivel local, regional o nacional y sientan que su opinión pesa de manera importante, no solo cada 4 años cuando van a elegir alcaldes o concejales, gobernadores, parlamentarios. Sí, todo eso está muy bien, pero tal vez los electores están un poco cansados de la rutina de las elecciones. A eso se debe la alta abstención en casi todo el mundo, ¿no? Por fortuna, el voto del plebiscito último fue obligatorio y por fortuna se acaba de aprobar en el Senado el voto obligatorio por la unanimidad de la Comisión de Constitución. Enhorabuena, enhorabuena, porque el sufragio es un derecho, pero también es un deber, no es contradictorio, sí. Es poco común, pero no es contradictorio que algo que sea un derecho constituya también un deber. Por ejemplo, los estudiantes tienen derecho a asistir a clases, ¿cierto? En todos los establecimientos educacionales. Bueno, pero a veces tienen también el deber de asistir a clases, el derecho y el deber. Entonces, no hay que sorprenderse de eso y hay que colocarse en el siglo XXI, te repito, sí, reemplazar la Constitución del 80 es una meta loable, es una meta digna, es una meta de la que nos vamos a enorgullecer al menos la mayoría del país. Pero hay que pensar que ese no es el único propósito, sino instalar en el país un estatuto constitucional que responda a lo que está pasando hoy en el mundo. Y, por ejemplo, nuestra propuesta, y espero que una próxima también, incluía normas muy importantes, minuciosas y muy prolijas en relación con los deberes del Estado, de la sociedad y de las personas en orden a proteger la naturaleza. Sí, tú hablaste de democracia directa y mucha gente a veces se asusta con ese concepto, a pesar de que acabamos de vivir esa situación en el plebiscito de salida y en el plebiscito de entrada. Esos son dos mecanismos de democracia directa. Los plebiscitos, Suiza tiene, no sé, cerca de 15 o 16 plebiscitos en el año, donde de pronto la ciudadanía tiene que pronunciarse sobre determinadas cosas. De hecho, las comunas tienen capacidad de hacer democracia directa plebiscitando medidas si es que acaso el alcalde los quiere poner o la alcaldesa quieren ponerlo a juicio de los vecinos, y eso no tiene ningún tipo no se crea ningún tipo de escándalo, al revés. Acabamos de verificar una posición de la ciudadanía respecto de la Constitución ofrecida, que fue un ejercicio de democracia directa que no es regular,
que es extraordinario y que nadie va a sancionar como ilegítimo. Ahora, dentro de eso, porque me queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, Agustín, ¿cuáles a tu juicio las cosas que debieran permanecer de la convención en términos de la que se está constituyendo y cuáles debieran ser modificadas en términos de su composición? ¿Habría que agregar, sacar más gente o escoger menos gente en función de darle un lugar especial a lo que se ha hablado, básicamente como los expertos? ¿Habría que colocar a los partidos en una posición distinta a la que tenían antes? ¿Cómo tú ves la confección de una nueva convención? Mira, con un número menor de integrantes y con un sistema para la elección de sus integrantes que permita, asegure hasta donde estas cosas se pueden asegurar, una mayor representatividad de la sociedad chilena en su conjunto y desde luego de las regiones del país. Yo creo que el sistema electoral empleado en el caso de nuestra convención se tradujo en una convención algo desequilibrada desde el punto de vista de su representatividad. Teníamos representatividad, pero creo que una representatividad algo o bastante, dirán otros, desequilibrada. Habrá que cuidar eso. Habrá que cuidar eso porque una convención constitucional no es la ocasión para que una mayoría circunstancial dentro de la misma, aunque sea por 2/3, apruebe asuntos que se tiene internamente la convicción de que van a provocar el rechazo de la mayor parte de la ciudadanía. Entonces hay que cuidar el estatuto jurídico constitucional que va a tener la nueva convención y a la hora de establecer bases, o sea, de meterse con contenido, yo espero que el Parlamento actual actúe con sensatez, con prudencia, coloque bases sin exagerar en la cantidad ni en el contenido de cada base, pero ciertamente eso también va a venir bien en términos de un trabajo nuevo, de una nueva convención. Hay que aprender de las lecciones del pasado. Cuando un estudiante sale mal en un examen en la universidad, no puede irse contra la comisión examinadora. Lo que tiene que hacer es autocrítica y pensar qué tengo que hacer para mejorar cuando tenga que dar en marzo el examen en el que fui reprobado. Perdona que coloque un ejemplo muy próximo a mi oficio, a mi tarea como docente universitario, pero es solo a partir de la autocrítica serena, reflexiva, no autoflagelante, digo serena y reflexiva, pero seria, como las personas en el plano individual y las instituciones en el plano colectivo pueden mejorar sus desempeños. Aquí hay una experiencia acumulada, aprovechemos lo bueno de esa experiencia, que lo hubo, particularmente en algunas partes del texto, y corrijamos aquellas cuestiones que se notaron claramente no a la altura del objetivo que tenía la convención. Tenemos, Fernando, perdona el tono que empleé, tal vez algo apasionado, que tener confianza en nosotros como país. Tenemos más de 200 años de vida independiente. Hemos sorteado crisis muy importantes. Estamos otra vez en una que se combina con una crisis económica a nivel mundial y nacional, que se combina con una crisis social, que se combina con aspectos muy negativos. Somos como una embarcación que atraviesa un temporal. El temporal empezó hace algunos años y se va a prolongar por un tiempo más. Pero lo que hay que hacer desde el punto de vista de los tripulantes de la embarcación que se llama Chile es estar todos, o la mayoría a lo menos, trabajando juntos para capear el temporal. Los temporales en algún momento cesan, pero no van a cesar en el caso de Chile ni del mundo por obra de una gracia divina o de algún profeta o de algún líder iluminado.
tenemos que ser capaces de tomar el timón en nuestras propias manos, de calafatear juntos la embarcación si es que está entrando agua y de postergar algunas de nuestras diferencias para favorecer hoy, en este momento, acuerdos que permitan que la nave siga airosa en medio de la tormenta que nos afecta. Echaba de menos tu analogía marítima. Fíjate que como dice el proverbio, los grandes marinos y los grandes capitanes no se distinguen, nunca han llegado a la historia por haber permanecido en el puerto, sino por cómo enfrentaron tormentas y tempestades, digamos. Y otras cosas mayores incluso. Bueno, lo mismo vale para la política, pues yo soy porteño, así que no es raro que use analogías marinas. Yo suelo emplear más bien, Fernando, tú eres testigo o víctima, no sé, pero testigo, no digamos víctima, de analogías con el fútbol. Sí. El fútbol es además de ser un juego muy grato de jugar y de ver, no vamos a hablar de eso ahora, es una gran cantera de metáforas, de analogía. Por ejemplo, esa regla que a mí me gusta citar mucho, Fernando, a la pelota, no al jugador. Ya es hora de que a nuestros políticos les pidamos encarecidamente, sobre todo porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, que vayan a la pelota, es decir, a las ideas, y no a los jugadores. En consecuencia, que no se lesionen entre ellos, que no se dañen entre ellos, ni siquiera con el lenguaje, y que no perdamos de vista que lo que hay que tratar en la política, por usar el término futbolístico, es un balón. Eso es lo que está en disputa, sí. Hay que ir por él lealmente, sin foul, sin exponerse a tarjetas amarillas ni rojas, y no irse contra el rival. La política es entre rivales, no es entre amigos, es como un partido de fútbol que los dos equipos tratan de ganar, pero es un partido de fútbol, la política es como un partido, pero también se asemeja a un partido en cuanto está sujeta a reglas. Lo bueno de la democracia es que la natural rivalidad política que existe en una sociedad la sujeta a reglas para que los políticos no se vayan a las manos. Bueno, no nos estamos yendo a las manos, pero sí de repente el lenguaje que se utiliza en el ámbito político es muy desdoroso, es muy tóxico, no favorece la salida del momento en que estamos. Este no es un momento habitual en la historia de Chile. Hemos tenido otros momentos de tranquilidad en que nos podíamos permitir, tal vez, dentro de ciertos límites, ir contra el jugador. En los tiempos que ahora corren, las cosas están tan delicadas, tan frágiles, que tenemos todos que cuidar la pelota. Bueno, Agustín, un placer conversar contigo a la distancia. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Fernando, una vez más por esta oportunidad de conversar contigo, que es grata, siempre muy grata. Gracias a ti.